Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola y Chantal la saluda. Buen día. Hola, buen día Martín, ¿cómo estás? Bueno, doctora, es un tema que ya lo venimos alertando, lo venimos hablando de hecho de hace un par de años, pero que sigue siendo un tema recurrente, cómo recuperar los promedios de vacunación, sobre todo en los más niños, ¿no? Que es una situación preocupante. Sí, así es. Realmente preocupa porque sobre todo el impacto que tuvo la pandemia, pero es algo que ya lo veníamos viendo de antes de la pandemia, que se acentuó con la infección por coronavirus, ¿no? Hubo una caída de, como vos dijiste, Martín, de un 10 puntos respecto del 2019. Y lo que nosotros necesitamos para tener coberturas óptimas es llegar al 95% de cobertura. Y con ninguna vacuna se llega a ese porcentaje. O sea, la mayoría no supera el 80%. Y por lo tanto tenemos el riesgo de que la reintroducción de enfermedades que ya están erradicadas, como en nuestro país, por ejemplo, como poliomielitis, el sarampión, rubiola, y tenemos el riesgo de que la reintroducción de las mismas, sobre todo el sarampión, que preocupa muchísimo porque sigue activo el brote en Brasil y en algunos países, en varios otros países también hay casos de sarampión. Y nosotros somos un país que tiene la condición de ser libre de sarampión, pero corremos el riesgo de tener en las zonas cercanas a nuestro país brotes de sarampión, la reintroducción del mismo. Por eso le aconsejamos a los pediatras que en el caso de que vean niños con fiebre y con una erupción en el cuerpo, o sea, un exantema, en la piel, tienen que notificar estos casos y, por supuesto, hacer análisis de respiratorio, de sangre y de orina para que estar atentos con el sarampión. O sea, que los pediatras piensen en el sarampión. Pero bueno, hay otras también vacunas sumamente importantes que hemos logrado erradicar enfermedades y muchas controlarlas, como por ejemplo la hepatitis A. La hepatitis A es realmente un antes y un después. No tenemos casos de hepatitis A, no tenemos trasplante hepático por hepatitis A, es sumamente importante. Entonces solicitamos que es una gran oportunidad, cada persona que concurre a un centro de salud, es la gran oportunidad de asesorarlos, de sacarse todas las dudas, de sacarse los miedos con respecto a la vacunación y que hoy esta, que es la 20ª semana de vacunación de las Américas, que ya hace 2 décadas que ya se lleva a cabo, que es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y que también adhiere la Organización Mundial de la Salud, que se establece en esta semana, del 23 al 30 de abril, es una gran oportunidad de reflexión para destacar la importancia que tiene la vacunación. Esta semana se llevan a cabo jornadas, actividades, y solicitamos que todos revisen su carnet de vacuna para ver si están al día con el calendario nacional, tener en cuenta que el calendario nacional de nuestro país es muy amplio, incluye prácticamente todas las vacunas, incluso se ha incorporado la segunda dosis de la varicela a los 5 años este año, y es obligatoria y es gratuita. Por lo tanto, solicitamos que concurran a los centros de salud para que completen el carnet de vacuna, o si no lo han iniciado, bueno, que inicien con los esquemas de vacunación. Doctora, analizando los factores que pueden haber contribuido justamente a la caída de la vacunación, uno entiende en la pandemia, la gente tenía miedo de salir de sus casas, quizás en los momentos más duros los recursos del Estado destinados a otro tipo de cuestiones, atención de urgencias. Ahora, ¿puede haber influido el haber entrado en discusión el tema de la vacuna anti-COVID, que se ha criticado mucho, que empezaron a surgir los movimientos antivacunas, en la percepción de la gente de la necesidad de vacunarse? Sí, todo confunde, ¿no? Empiezan a confundir y mezclar situaciones,
pero uno puede ser esa es la causa. Otra fundamental fue que la gente tenía temor a acercarse a los centros de salud por temor a contagiarse. Otros porque no tienen otra cosa importante, que a veces los horarios de los vacunatorios son acotados. Entonces son horarios donde las personas están trabajando de 8 a 2 de la tarde, y eso es importante ampliar. A veces los centros de salud, incluso ampliar a los días sábados, o sea, ampliar la franja horaria. Y bueno, muchas veces también tener en cuenta que se disminuyeron las consultas, en los controles de salud también hubo una disminución. O sea, son varios factores que han influenciado, sumado a que también a veces hay falsas contraindicaciones, o sea, hay contraindicaciones que son erróneas, la gente cree son mitos, como por ejemplo que me pongo la vacuna de la gripe. Eso también es importante en esta época, que por favor se coloquen la vacuna antigripal, que si yo me coloco la vacuna me enfermo. Y eso es un mito, porque realmente la vacuna antigripal es una vacuna inactivada, es una vacuna virus muerto. No me voy a enfermar con la gripe, no voy a tener una gripe. Lo que pasa es que como me la pongo en el comienzo del invierno, muchas veces hay tantos virus circulando que a lo mejor a los 10 días me resfrío o me enfermo y digo que es por la vacuna. Claro. Y en realidad es la circulación, circulación de virus, que puede ser cualquier otro virus. Acuérdense que la vacuna antigripal me protege contra un virus, que es el virus de la influenza. Claro, bueno, eso amerita que trabajemos en la información, ¿no? El acceso a la información de la gente para que estas cosas queden con claridad. ¿Qué otras recomendaciones dan desde la SAP, doctora, para justamente lograr revertir esto que viene pasando? Y lo fundamental es que concurran a los vacunatorios con el carnet de vacuna. Fundamentalmente en estas semanas se están llevando muchas actividades y muchas veces en muchos lugares se amplían la franja horaria de los centros de salud, y que concurran con el carnet de vacuna para que vean si le falta alguna dosis o si tienen que completar algún otro esquema de vacunación. Eso es fundamental, que concurran al pediatra donde ellos llevan a sus niños, para también asesorarse, preguntar, que no se queden con ninguna duda, y tener en cuenta que la vacuna ha protegido, ha salvado 3 a 4 millones de vidas en el mundo. Es una de las medidas de prevención más importantes junto con el agua potable que tenemos. Por lo tanto, siendo gratuita, que por favor evitemos la posibilidad de que se nos reintroduzcan enfermedades que ya están erradicadas. La poliomielitis ya no la vemos, entonces decimos que el peor enemigo de una vacuna es su propio éxito, porque ya al no ver niños con poliomielitis, no valoramos lo que hacen estas vacunas. Doctora, entonces, sí. En los últimos días ha surgido el tema de la sexta enfermedad, se ha comenzado a hablar entre los padres, también algunos médicos. ¿Se puede confundir esto con el sarampión? ¿Nos puede explicar un poquito al respecto de la misma? Sí, son síntomas que no son similares, pero sí, porque es una enfermedad eruptiva. El síndrome de mano-pie-boca es una enfermedad benigna producida por un virus, pero el sarampión es una enfermedad grave. El niño está mal, que es distinto a la enfermedad del síndrome de mano-pie-boca. El niño está muy mal, tiene fiebre muy alta, 3-4 días tiene un triple catarro, que es resfrío, tos, a veces bronquitis. Durante esos días la fiebre aumenta, y cuando llega al máximo de temperatura, que es 39 grados, aparece el rash en el cuerpo, aparece la erupción, que comienza detrás de la oreja y se extiende a la cara, se extiende al cuerpo y por último los miembros inferiores. Y eso dura entre 4 o 5 días, pero lo importante es que a veces hay complicaciones graves como neumonía, encefalitis, producida por el sarampión. Es una enfermedad que, puede producir alta mortalidad. Doctora, y no se hablaba en el último tiempo de esta enfermedad. ¿Por qué apareció de nuevo? Sí, hubo cambios, ¿no? Después de que estuvimos encerrados durante 2 años,
se han visto ciertos cambios con respecto, es una enfermedad que siempre existió y que está, o ahora hubo un brote, lo mismo que nos pasó con gripe, hubo ciertos cambios, posiblemente haya sido porque ya estuvimos encerrados y ahora nos empezamos a exponer, pero por ejemplo la gripe es una enfermedad que aparecía siempre en los niños, sobre todo. Primero aparece el virus respiratorio sincicial en mayo y después en julio aparece el virus de la gripe. No suelen ocupar el mismo nicho ecológico. Primero aparece uno, después aparece el otro. Y generalmente la gripe aparecía en julio, hemos tenido brotes en agosto, en noviembre, pero nunca nos había pasado de tenerlo en febrero. Posiblemente una de las explicaciones puede ser esto de que hayamos estado durante 2 años, sin tener exposición y a la hora de exponernos con los demás, con las otras personas, podemos tener estos contagios. Claro. Doctora, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por la información. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hasta luego, buen día. Hablamos con la doctora Miriam Calvari, referente de la Sociedad Argentina de Pediatría.